Está con nosotros Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente por el Frente NOS. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Vi la publicidad y usted es muy claro. Dice, el candidato, para eso no estamos parados, que apoya el aborto, nosotros no tenemos nada que ver. Es clarísimo. Es clarísimo claro el no aviso puedo de decir, Gómez digamos, Centurión. ¿no? Sí, es un poco más. En realidad habla de Fernández. Y de Macri no dice nada. No, ya lo dije. Lo que pasa es que Fernández a los 3 días de ganar las PASO, lo primero que dijo es voy a ir por la ley del aborto. Con lo cual le estoy diciendo... Por eso lo Pero- pone en el spot. No, lo dijo él en una... No, digo, por eso usted lo pone en el spot. No, claro, porque hay que decirle también al votante peronista, que es celeste, que es histórico persona que ha votado la doctrina social de la Iglesia, que es cristiano, Pero yo atento con el tema del aborto. le puedo hacer una pregunta con todo respeto también al pensamiento diferente. ¿Y cómo solucionamos el problema? Las mujeres abortan. Hay embarazos no deseados. ¿Cuál es la ley que usted propondría para evitar O la este solución. problema? Al embarazo hay que acompañarlo. Al embarazo no deseado... ¿De una violación también, digamos, a cualquier embarazo, no sé, a cualquier tipo de embarazo? Cuando termine la pregunta me dice y yo... Dale, pero... largo. No, así al embarazo no, entiendo. querido, cualquiera sea de su forma. Cualquiera. Porque el embarazo con respecto al tema de la violación es muy lindo porque acá lo que se invisibiliza es al violador, ¿no? La tesis de la violación es que hay que abortar al chico, ¿no? Es la pena de muerte para la consecuencia de la violación, pero no para la causa. Nunca discutimos la pena de muerte para el violador. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Ah, ok. No, a ver. Ya era demasiado para mí. ¿Por qué? No, y porque para digo, el chico no. Para el chico no es demasiado. No, para porque el bebé encima, no, pero para el violador encima sí. uno obliga a tener a un niño un padre violador, digamos. No, pero obligamos digo, a un niño a la pena nacer, de muerte, a crecer la pena de muerte con la está idea buena de un... para la consecuencia, que es el bebé, pero para Yo el le violador pregunto no. justamente Yo no qué estoy de acuerdo haríamos. con la pena de muerte, pero le digo... Para no entrar en una discusión personal sobre No, ideas... pero que ¿por yo qué no digo, podemos debatir el tema? ¿Cuál es la propuesta? Pero ¿por qué no podemos debatir el tema? A ver, que diga la propuesta. Esa es la propuesta, me La interesa. propuesta es dos cosas. Hay Sí. que acompañar a la madre durante todo el embarazo, no asesorarla como hace el Estado para que aborte, con los centritos de salud reproductiva para asesorarla en cómo se hace el aborto. Hay que acompañarla para que tenga el bebé, por un lado, y por otro lado, una ley de adopción que sea ágil, que sea rápidamente instrumentable y que sea Y yo alcanzable. le Por digo a ejemplo, ese le doy un niño caso. Pero, para, que termine. Le doy un Dale. caso y cierro con esto. Dale. En Paso de los Libres, hace 2 meses, en el caso de una menor que tuvo doble violación por parte de su padrastro, queda embarazada, una jueza de Paso de los Libres ordena el aborto. Ujú. Porque está Está dentro de la contemplado en la ley, ley, está claro. dentro de la ley. Obvio. Déjenme terminar. Los jueces, los médicos de Paso de los Libres se niegan a hacer el aborto por una cuestión de objeción de conciencia y la jueza ordena en un fallo que es impecable la adopción desde el vientre del bebé. Ajá. Sin ni siquiera estar apoyada en la ley. Buenísimo. Ordena por Y criterio... ese niño por- crece con un padre Pero violador. dejemos que por termine sentido- el relato. Espera. No, con una madre que le dio la oportunidad de nacer. Y Y un Punto. padre violador. ¿Estamos de acuerdo que el padre de ese chico es un violador? ¿Usted certifica que todos los padres son buenos? Excepto Pero- los que están denunciados por violación. Escúcheme, No, a lo que- la ¿sabe concepción es un Centurión? fenómeno biológico y es un ¿Sabe qué? fenómeno Centurión sobrenatural. está obligando a continuar con la gestación del chico a una persona que acaba de ser abusada sexualmente, ya sea por un pariente, que es la mayoría de los casos, o por un ¿Y desconocido. qué Me hacemos? parece- ¿Matamos al chico? Bueno, Es que no hay a ver, chicos, mi posición, el debate- mi posición Matamos al personal, chico. yo le No, soy dígalo, sincero. pero dígalo. Mi Matemos posición- al chico, no, no, dígalo, para y mí no esa se es la trata de razón. matar al Está chico, claro. para mí no se trata de matar al chico, tenemos diferencias filosóficas desde qué momento es un niño A ver, ¿cómo o es no, eso? pero más allá no, de pero eso... no, no, pero pero no, a más ver, allá- no. A ver, ¿cómo es eso? Científicamente explíqueme cómo un embrión no termina siendo un ser humano. No, está Explíquemelo. bien, pero hay... No, a ver, no, hay- dígame. Pero usted Es no una es Perdóneme, bravo. jirafa, perdóneme, y está en bien, la digamos. ley queda absolutamente establecido cuáles son, hasta qué semanas Sí. se puede practicar ¿Qué- un no, qué- aborto no, ¿qué ley no dice? No, 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 punible. para. ¿Qué ley dice eso? ¿Qué ley dice? Proyecto. No, no, solo el ¿qué proyecto de ley. No, ¿qué? Sino no, también, ¿Qué perdóneme, ley dice que se puede sino abortar? también, No, a ver, los derechos del niño por Sí. nacer tienen rango constitucional. No, Sí. pero perdón, en la Argentina El tema Es es existe el- un Sí, sujeto está de bien. derecho Aborto no como vos y como ¿Desde yo. qué Pero- momento eso es A ver, niño? es un sujeto de derecho, con lo cual eso es indiscutible. Pero en la ley Ahora, existe. podemos hablar de otro Déjelo tema también. terminar, Yo ya hablé déjelo todo lo que terminar. tiene que hablar del aborto. Déjenlo terminar. ¿Algo más quiere aclarar? No, lo que digo es que es un sujeto de derecho. No hay ninguna ley que autorice ni a las 2 semanas, ni a Sí, las 3 semanas, sí, ni a las sí. 4 semanas. Cuando la madre, ley en el cuando está en Congreso riesgo no la vida de salió la el año madre. pasado. Está bien. El tema No, pero solamente- existe. No que está en salió. riesgo la vida de la ¿Dónde está la madre. cámara? No, ¿Lo cuando está en explicamos? riesgo No la vida de salió. la madre, no, digo, la ley existe cuando está en riesgo la vida de la madre. No, pero no cuando- habla de ningún tipo de semana. la Es un violación- fallo de un juez. Está bien, pero la ley, digo, hay aborto No, no, la punible, ley la sí habla Argentina de existe, personas pero No, no, la no hay información aborto no precisa. punible. No es la idea, no Hay es la el idea. Código Penal
prescribe determinadas causas por lo cual un juez puede dar la Exacto, autorización para correcto. abortar. No, que no es lo mismo. No hay aborto Bien. no punible. Perdón. Bien, Artículo, espere. pará. Hay un Vamos, protocolo. vamos, Pero pareciera Claro, estamos con un le damos ministro la- de Pero salud, chicos, chicos. no estamos debatiendo el Claro. aborto. Fue una No, pregunta y surgieron un montón de repreguntas. A ver, pues es candidato a presidente y hay un montón de temas. Vamos con esta declaración de Horacio González, de carta abierta. Argentina necesita incorporar una valoración positiva de la guerrilla de los 70. ¿Cuál sería la valoración positiva? No, un no hecho sé, lo dice catastrófico, González. un ataque al Estado argentino y a la nación argentina de una estrategia cubana con grupos terroristas que eran agentes de una estrategia cubana. ¿Cuál es la valoración positiva? Que causó una desgracia en la Argentina. ¿Cuál es la valoración positiva? No la encuentro. Me parece un disparate lo que está diciendo, me parece que es volver a abrir una vieja herida que todavía no cerró, que necesita la verdad, necesita que de los 70 se conozca cuál fue el accionar de la guerrilla durante los 70. ¿Usted cree que esta frase de González es aislada o forma parte de una opinión de mucha más gente dentro del Frente de Todos? No, no lo sé. Espero que no. No creo. Creo que no. Supongo que no, pero me parece catastrófica. Sí. Voy a otro tema. Luis Brandoni dijo, me la acuerdo de memoria, a ver, avísame si la tenés, pero me la acuerdo de Acá memoria. Acá está. Si no hay fraude, ganamos en primera vuelta. Habla de Cambiemos. Bueno, es una opinión muy subjetiva, digamos. No lo dicen los números, no lo dice absolutamente nada. Yo entiendo que es una esperanza, pero ponerlo en esos términos me parece... ¿Usted fiscaliza o por ser un partido chico no? ¿Perdón? Si usted puede fiscalizar la elección, Todas las Yo mesas. siendo Sí. un partido chico, uno está a la deriva. No, a ver, de 108.000 mesas nosotros logramos juntar 28.000 fiscales. Ah, bien. No, es poco. Pero Bueno, fue un claro. esfuerzo enorme. Usted enorme. tiene... Todos voluntarios. sin pagar Perdón, un peso. repitamos esto. De casi son 100.000 mesas en todo el país. 108.000. 108.000 108.000 mesas. mesas en todo el país. ¿Usted cuántos fiscales Un tuvo? cuarto. 28.000. Casi, El casi 25%. 27.000 y pico. ¿Usted cree que por esa razón tuvo menos votos o no? Sí, claro, obvio. No digo que tuvo menos votos, digo que tiene menos votos No. cuando no tiene un fiscal en cada mesa. No, si usted no tiene un sistema de fiscalización muy completo, el voto que le entra a la urna no siempre llega al Claro, cómputo. Eso pero está Gómez clarísimo. Centurión, Ah, usted pero- sabe... No, pero está diciendo algo muy importante. no, es ¿eh? Está importante denunciando lo que algo grave. dice. Sin fiscalización no hay resultado. Pero usted, ¿por Pero qué no cree está que los denunciando partidos nada tienen grave, chocolate por la 108.000 noticia. fiscales? No, pero para mí, en un país sano, con un sistema no de la prehistoria electoral, Exactamente. no tendríamos que estar hoy dudando de que si yo Fíjese, coloco un voto en la el urna, ese Estado- voto está. el No, no Estado estamos llama- dudando, es peor, él está Peor, firmando. claro. El Yo Estado llama coincido con él. elecciones para elegir autoridades Sí. y elegir legisladores. Y le dice a los fiscales, a los partidos, che, fiscalicen ustedes porque yo no puedo fiscalizar. Claro. A ver, Disparate, o sea que es yo un me disparate lanzo absoluto. de el voto con candidato. papel, disculpe Fabián, el Sí. voto con papel es un escándalo Ahora, del o siglo sea, XXI. yo me lanzo de candidato a presidente y lo primero que tengo que lograr son 108.000 amigos Fiscales. que me custodien cada urna. Necesitas- Si no tengo eso, los estoy partidos frito. grandes tienen No, dos no está fiscales por frito. mesa. Lo que va a tener es un nivel de competitividad mucho menor que los aparatos políticos que tienen 108.000 Ahora fiscales. voy. Seguimos con Juan José Gómez Centurión. A ver, más preguntas. Frase de Grabois. Dejen de joder con que el problema son los planes sociales. Eso lo dice Grabois porque maneja los planes sociales. O sea, O sea, cortemos con los planes sociales, dice Grabois, porque maneja en el Ministerio de Desarrollo Social los planes sociales. El problema ¿son de la un problema los Argentina- planes sociales? es ¿O un son gran- una solución? Los planes sociales son un problema. Son un problema para la gente que los cobra. Son un problema para los jóvenes que los cobran, porque los han sacado del ámbito del trabajo, del ámbito natural del trabajo. Los planes sociales son uno de los problemas que corrompen la política, que han destruido la clase obrera y que hoy son una... O sea, ¿usted cree que hay jóvenes, imagino, ¿no? Dentro de esa explicación, jóvenes que podrían trabajar y no trabajan porque prefieren cobrar planes sociales? No, el que cobra el plan, la culpa no es del que cobra el plan. La culpa es de los sucesivos gobiernos que lo pusieron en ese lugar. Mire, hay cerca de casi 4 millones de jóvenes 19, 25 años que cobran un plan por no trabajar. Hoy el gobierno, después de 4 años, se le ocurrió levantar las cargas sociales para quien dé un empleo. Hace más de 2 años que venimos proponiendo un plan de empleo joven, que entre jóvenes 19 a 25 años, plan de empleo joven, no paguen cargas sociales por 3 años el empleador que le da un trabajo. Cata. Gómez Centurión, ¿usted sigue sosteniendo, como lo hizo en esta misma casa, en el programa de Luis Novarecio, que la dictadura no fue un plan sistemático para desaparecer personas ni un genocidio? Sí, claro, lo dice la historia además. La dictadura fue la continuación de un plan de lucha contra la subversión firmada por María Estela ¿Y qué Martínez. dice de los bebés? Deja. Sí, continúo.
Perdón. No, iba a preguntar sobre los bebés sustraídos. Un nada decreto más, en apropiados. el año 74-75 firmado por María Estela Martínez de Perón, presidenta constitucional, de aniquilar la subversión. Ajá. Y ese fue el plan. Mire, es más, ese decreto lo que hizo fue poner las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales a órdenes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Y sacárselo a los naturales, que eran los jueces, con lo cual se había llevado el plan antisubversivo anterior, que era el de la Cámara Federal contra el Crimen, donde la policía respondía a los jueces. Después que se terminan de sentenciar más de 280 jueces, el 25 de mayo de 1973 se liberan los detenidos en la cárcel de Caseros y a partir de ese momento nunca más se pudo combatir con la ley y con los jueces la subversión. ¿Sabe por qué? Porque al año, poquito menos de un año, lo mataron al juez Quiroga. Fue el último juez que murió en la Argentina. Le cedo mi repregunta a Ernestina, que sigue No, desaparecido. yo le pregunto lo siguiente. ¿Usted justifica entonces que el Estado cometa la ilegalidad de secuestrar, de ¿Yo dije tener... eso? de detener ilegalmente, secuestrar y torturar personas y además, en el caso de mujeres embarazadas, apropiarse de sus bebés? ¿Yo dije eso? No. No, pero digo ella me por- preguntó si yo creía que había sido un plan Pero de... digo porque se repitió en muchos casos, entonces da la Yo digo, sensación... ella me pregunta si fue un plan de desaparición de personas, digo no. Fue el Desconociendo mismo los plan de fallos judiciales. María Estela Martínez de Perón con un decreto. Es más, hay 970 desaparecidos que son antes del 24 de marzo del 76. Sí, seguro, en eso no me cabe la menor Bueno, duda, entonces, pero a ver, yo le lo- estoy diciendo, lo que estoy ¿no es la diciendo- continuación de una política de desaparición de personas? Lo que te estoy diciendo que fue un plan con un decreto presidencial de aniquilamiento de la subversión. Pero una cosa es aniquilar, no decía No fue un cómo, no genocidio. decía, señores, ustedes para aniquilar, Aniquilar el la accionar subversión subversivo, tienen decía. que Me lo acuerdo de secuestrar... memoria, aniquilar el accionar subversivo. ¿Qué es aniquilar el accionar Pero perdón, subversivo? ¿cómo se aniquila? ¿Se aniquila secuestrando y torturando? Yo ¿Desapareciendo estoy diciendo gente? eso. Yo lo que ella me preguntó en hecho histórico. ¿Usted cree que No, fue el hecho histórico es que esa situación se convirtió en terrorismo de Estado. Ese es el hecho histórico. Ella me preguntó si yo creía que habían sido un plan de desaparición de personas. No fue un plan de A ver desaparición si de personas. puedo, Fue a ver un si plan de puedo. aniquilamiento de la que haya- subversión. A ver si puedo hacer la pregunta de esta manera. Claro. ¿Usted cree que la dictadura fue terrorismo de Estado? ¿Fue qué? ¿Fue un terrorismo de Estado? No existe el terrorismo de Estado, ¿Cómo? conceptualmente. Terrorismo de Estado, el Estado nunca es terrorista. El Estado puede tener accionales Ni positivos aun o negativos. cuando secuestra personas de manera Buenos ilegal. o malos, ilegales o legales. Sí. Pero el terrorismo es una Bueno, acción ¿fue de un legal tercero. la manera de Espera, actuar de la espera. dictadura? Por definición, el terrorismo es una acción de un tercero para la toma del Estado. Entonces, lo que digo es, la palabra terrorismo de Estado es una tontería, no existe. Bien. Lo que sí existe es cuando el Estado obra ilegalmente en un montón de situaciones. ¿Usted cree que en la dictadura el Estado obró ilegalmente? Sí, claro, en la situación de facto es ilegal, por lo pronto. Ahora, usted está negando la justicia, ¿Por qué? porque la justicia dijo que sí, que fue un plan sistemático para hacer desaparecer personas, ¿Y con usted cree que sentencias firmes. los fallos de los jueces, usted cree que son para aplaudirlos o para No, acatarlos? Los casos de lesa humanidad creo que son para aplaudirlos. Los fallos de la justicia, ¿son para acatarlos o para aplaudirlos? Y en principio Usted no tiene que el- acatar los fallos, no aplaudirlos. Yo no los Las aplaudo. condenas a los Porque la militares verdad en que Argentina el fueron grueso de los ejemplares. fallos fueron fallos políticos, fueron fallos hechos, es más, por los mismos jueces que habían participado de la dictadura, que habían sido nombrados por el Estatuto del Proceso de Revolución Nacional y aplaudieron como focas el Estatuto del Proceso. Así que lo que digamos es, todo tiene un gran contenido político. Gravian. ¿Usted le No, pareció...? Espera, Gravian. Quiero saber si en definitiva usted sí... Espera que se me pone mal ahí. No, por eso mi padre es desaparecido, entonces yo me planteo, Pero yo lo si- respeto terriblemente No, eso. esto es lo que yo Lo digo. que digo es que esto tiene un Cuando contenido hablamos de histórico. plan sistemático, a lo que nos referimos es que cuando un Estado imparte el terror de esta forma, lo que busca es amedrentar a una sociedad. Entonces ahí es No, donde... combatir el terror del otro No, lado. porque sí. el combatir el terror se hace de manera legal, no ilegal. pero todos Cuando vos quieren, tenés... todos quieren poner el foco en que una cosa fue buena y otra cosa fue Yo mala. no, Todo lo que para pasó nada. fue malo. Para mí la violencia está mal de todos lados. Por eso digo, es No, una claro. discusión que no tiene sentido. A lo que voy es que cuando vos tenés la manera y tenés el Estado aún así, aparte totalmente de facto, con lo cual ni siquiera tenían que someterlo al Congreso, podría haber obrado de otra forma. Eligieron Sí, el claro, terror. podrían haber pasado muchas cosas. Eligieron el terror porque era una forma de amedrentar a la Podría- sociedad. Pero esto empezó en un gobierno constitucional, es lo que trato Sí, de bueno, explicarte pero con eso no es la decreto A ver, presidencial. Gravian. No, que quería como tener clara la posición, digamos. ¿Usted condena todo lo que pasó entre el 76 y el 83? Lo condeno desde antes, del 70. No, está bien, pero estamos refiriéndose a ese periodo Pero histórico. condeno que hayan libertad, Condena reivindica, esa es la le diferencia. hayan dado Claro, por eso. le hayan dado libertad a los terroristas que tenían por la Cámara Federal contra el Crimen, tenían sentencia, estaban cumpliendo sentencia y todo lo que pasó después. Ahora, ese es el origen. ¿Qué pasó de- después? Lo que pasó en los 70, Sí. una matanza de un lado y del otro, digamos.
Eso fue lo que pasó. Entonces lo que digo es, eso tiene su origen, el primer acto fallido que el Estado Nacional hace con la justicia es haber hecho la amnistía el 25 de mayo del 73. Y ahí fue el origen de todo Gómez el problema. Centurión, ¿y qué opinión tiene usted respecto de la controversia con los militares presos por delitos de lesa humanidad con 70 años cumplidos? Tienen que ir a su domicilio. La ley no dice que unos sí y otros no. Claramente. ¿Lo mismo correría a fin de diciembre para Julio Devido? La ley, ¿qué es lo que dice? A partir de 70. determinada edad deben cumplir prisión domiciliaria, punto. Pero en lesa humanidad creo que no. No, sí. Excepto el fallo de la Corte, claro, del 2x1, Que fue revertido que el por el gobierno, Congreso. claro, que el gobierno Tiene que hizo haber una revertir decisión el fallo de la política. Sí, Corte. bueno, pero Tiene que ahí haber una tiene que ver decisión con otra política cosa, que con lo acortar revierta. el tiempo de estar presos, no dónde cumple la condena. En digamos. uno y otro caso, exactamente es lo mismo. O sea que No para es lo usted, mismo. los militares detenidos por condenas de lesa humanidad deben a los 70 años irse a su casa. Pero obviamente como cualquier otro preso. Pero cumplir Hay toda la tiempo por para- delito de lesa siguiente Hay humanidad. tiempo para un pregunta. puntaje. Digamos, usted fue funcionario de Mauricio Macri en aduana, después se fue. Y en Banco quería- Nación. ¿Eh? Y en Y Banco en Banco Nación. Nación. Y en Banco Nación. Quería saber, muy breve, primero, ¿qué puntaje le pone a la gestión de Macri? ¿En qué rubro? ¿Económico? 3. ¿Político? 4. ¿Y de corrupción? 7. Tampoco bueno. fueron tan altos Sí. los ¿Y en números. qué punto 3 se en económico y corrupto? 4 en Opa, político. bueno, por algo él No, no, se vos- presenta una candidatura por afuera. Externa. Bueno, Externa, son pocos ¿no? los exfuncionarios de Macri que se animan a decir que sacó un 3 en economía. Y un 4 en No, política. pero no lo dicen los números, no lo digo yo, digamos. Es Bueno, acá hay talibanes que ¿Y lo hay dicen. algo que el gobierno tuvo 10? En algunos rubros de obra pública podría haber tenido un 9. Cosas de obra 9. pública Si se tuvo un hicieron 7 muy en bien. corrupción, ¿usted cree, como muchos infieren, que cuando termine el mandato de Macri, si es que no es reelecto, van a desfilar muchos funcionarios, incluido el presidente, por Comodoro Pi? No lo sé, puede ser que sí. La política, muchas veces, la lógica política en este país indica que sí. Yo digo un 7 en corrupción porque también veníamos de un modelo de obra pública que realmente era catastrófico. ¿Y cuánto le pone al kirchnerismo en materia de corrupción? De Eh, lucha contra la corrupción. Menos 10. digamos. Menos 10. Perfecto. Gracias. Gracias, Fabián. Hasta luego. Hasta luego. Juan José Gómez Centurión.